Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos a Perfumones, bienvenidos a un nuevo vídeo que ya hace unas semanas o hace un mes aproximadamente, ya porque pasa el tiempo rápido, os prometí que haríamos esta comparativa entre dos perfumes que tienen un cierto parecido, cuál es el Bentley, el Azure for Men, que es este, y el Azarochrome, la Eau de Toilette, el original, el primero. Estos dos perfumes se los compara bastante y realmente se parecen, vamos a hablar rapidito de estos perfumes y lo comentamos. Bentley Azure for Men, la caja es chula, con un azul eléctrico brillante, con tonos plateados y dorados, está muy bien. Es Eau de Toilette, 100 mililitros, la podemos encontrar bastante bien de precio. Es un perfume, los dos, que los podemos encontrar muy bien de precio. Y el frasco es un frasco ya muy conocido, Bentley, muy al estilo del Bentley, el Bentley for Men y el Intense, el Absolute y todos estos que tienen. Hay otra colección que también tengo por ahí que son frascos distintos, pero estos, los Bentley for Men, son todos tienen el mismo frasco. Con el tapón imita un poco lo que es las ruedas de los mandos del coche, con el Bentley. Aquí el metálico el tapón, aunque por dentro es plástico, por fuera es metálico y tiene un cierto peso. Me hace gracia porque el atomizador yo lo encuentro pequeñito, es un atomizador pequeñito para lo que es el frasco y atomiza perfectamente, sin problemas. Qué rico. Y por otra parte tenemos el Chrome, el Azarochrome, un perfume ya clásico que tiene muchos flankers con esta caja así, color metalizado, color gris metalizado. Vamos a dejar la caja por aquí. Y el frasco estrechito, que tiene muy poco soporte porque se cae con el tapón plasticazo. El tapón sí que es plástico. Con este tono azulado también, y un atomizador que va muy bien, incluso mejor que el del azul. Entonces vamos a comparar estos dos perfumes un poquito. El Bentley for Men Azure, 2014, y las notas que nos declaran son las siguientes: hojas de violeta, piña, naranja, tangerina y bergamota en la salida. Luego tenemos té, lavanda, pimentón dulce y esclarea en el secado, y en el fondo tenemos madera de cachemira y abatonca. Perfume es cítrico en la salida, no puede ser de otra forma. Es cítrico, pero al mismo tiempo afrutado. Tiene la influencia frutada de la piña, que le da un dulzor. Entonces tenemos una salida un poco, esa sensación dulzona, pero es una sensación dulzona pero fresca. No le da calidez el dulzor, porque es un dulzor que no viene por notas cremosas, sino viene por la piña, que de por sí también tiene este toque fresco. Va evolucionando hacia lo verde y aromático. Tenemos las hojas de violeta, que las hojas de violeta, igual que el té, le dan un poco una sensación un poquito amarga, que lo que hace es compensar un poco ese dulzor que viene de la piña, aunque realmente no llega a amargar lo que es el aroma, pero sí compensa un poco el dulzor. Tenemos una lavanda jabonosa, masculina, aromática, acompañada también de esclarea, de un poco de especias, y luego ya en el fondo ya tenemos maderas cremosas, lo que solemos decir, maderas cremosas, un toque amaderado cremoso con el abatonca y la madera de cachemira. Tenemos siempre, en todo momento, un perfume fresco, cítrico, dulcito, con toques verdes, más o menos, con ese fondo cremoso, muy casual, muy para el verano, pero maduro. Es un aroma maduro,
No es un aroma juvenil, es un aroma porque tiene esta sensación que os digo verde, aunque tiene ese dulzorcito en principio, pero tiene esa aura verde limpia, jabonosa de la lavanda, que yo considero que es un perfume con un aroma maduro. Primavera-verano, sin ningún problema, casual, como os digo, maduro, 1 hora y media de buena proyección y 6 horas de rendimiento total, de duración total. A partir de la 6ª hora ya pasa muy a ras de piel, aún se sigue notando una horita más, pero bueno, hay que buscarlo a buen precio, porque yo lo he visto en tienda física, en el Corte Inglés, por ejemplo, Tarragona y tal, a precios bastante altos. En cambio, por internet lo podemos conseguir por 20 y pocos euros, que ahí sí que vale la pena. Sí que vale la pena este perfume. Por 50, 60, 70 euros que lo he visto, pues hay muchas, muy mejores opciones. Este ha sido el Bentley For Men Azure. Y vamos con el Chrome, el Azaro Chrome. Perfume más antiguo, bastante más antiguo, 1996. También es Eau de Toilette. Y tenemos una sensación similar, con matices. Las notas que nos declara son un perfume del siglo XX, por tanto aquí tenemos que apalancarnos y leer las notas con tranquilidad porque son unas cuantas. Salida: limón, romero, bergamota, neroli y piña. Secado: jazmín, musgo de roble, ciclamen, lo que sería la violeta persa, y cilantro. Y en el fondo tenemos almizcle, musgo de roble. Es curioso porque el musgo de roble está en el secado y está en el fondo también. Cedro, sándalo, cardamomo, palo de rosa de Brasil y abatonca. Pero bueno, dicho esto, ya con tantas notas, ya sabéis un poco el barroquismo del siglo XX en cuanto a notas. ¿Qué es lo que notamos? Notamos un cítrico un poco más punzante que en el Azure, porque ya os lo explicaré del Chrome, ya lo haremos un poco comparándolo con el Bentley. Por tanto, es un cítrico más punzante, con menos influencia de la piña, que aunque tiene piña, tiene menos influencia, por tanto, un poquito menos dulzón, pero con una sensación similar. A partir de ahí, mientras el Bentley va muy hacia lo verde y aromático, este se decanta un poco más hacia las flores blancas. Tenemos neroli, tenemos jazmín, pero tenemos también un poco de especias, tenemos el toque un poco húmedo, musgoso, y poco a poco el perfume se va almizclando y también tiene cardamomo, también tiene ese toque dulcito y también tiene maderas cremosas. El secado final también es un poco amaderado cremoso. Entonces, ¿se parecen? Sí, se parecen. Tienen una sensación similar. Si la gente los compara es porque realmente, evidentemente, tienen una sensación, cuando los olemos, tienen una sensación similar, pero con diferencias. Este es más dulce, este es más cítrico, este es más verde y aromático, este es más decantado hacia las flores blancas, y ambos tienen un fondo amaderado cremoso. Los dos son un poco maduros, los dos son frescos para primavera-verano, los dos son muy casuales, no son perfumes elegantes, son perfumes para uso diario sin ningún problema, un poco maduros, como os decía, y este proyecta 1 hora y media y tiene una buena duración, 6 horas, y este proyecta 1 hora y tendrá una buena duración 5 horas, o sea, dura un pelín menos. Por tanto, ¿tienen similitudes? Como os decía, sí, pero se diferencian también. Os traigo dos puntos de apoyo que estos perfumes seguro que han tenido, porque son perfumes que, sin ser iguales, han ido por un camino un poco similar, y como si fuesen los que les hubiesen abierto el camino. Uno es el CK1, que aquí este va más por lo unisex,
y la versión un poco que Paco Rabanne también hizo con el Paco de Paco Rabanne, que también quizá este es un poco más masculino, pero son perfumes que van por un camino similar. Todos están reseñados en el canal, por supuesto. El Chrome también lo tenía reseñado, pero el Azure no lo tenía reseñado. Entonces esto es como si fuesen un poco los puntos de apoyo que han tenido tanto el Azure como más el Azure o el Chrome también para desarrollar estos aromas. La respuesta, ¿realmente se parecen? Sí, pero no demasiado. Y ya está. Decidme si los tenéis, si los habéis probado, seguramente muchos de vosotros sí, que si creéis que se parecen, si creéis que no, cuál os gusta más, si es así. Si me preguntáis a mí cuál me gusta más, pues casi me quedaría con el Bentley. El Bentley, además, que tiene un poquito más de rendimiento, tiene este toque dulzón verde que me gusta mucho. Este también me gusta, evidentemente, pero si me tengo que quedar con uno, pues me quedo con uno. Me mojo. Pues nada más, amigos, espero que os haya gustado. Dejadme un like si es así, dejadme comentarios, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, hasta luego.